Voy a titular el mensaje de hoy, el alfa y la omega. Antes de empezar con el tema, yo quiero hacer varias preguntas, ¿sí? La primera de ellas es, ¿cree usted que el alfa y la omega es Jesús o es Dios? Eso lo vamos a, en el transcurrir del mensaje, vamos a determinar quién era el alfa y la omega, si era Jesús o era Dios. Otra pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién me responde esa pregunta? La gallina. ¿Y de dónde sale la gallina? Algunos dicen del huevo, ¿sí? Entonces hubo primero una creación, ¿correcto? Entonces, por más ciencia que le metamos al asunto, tenemos que darnos cuenta que sí, las gallinas ponen huevos y de los huevos sale el pollo, ¿correcto? Pero ¿y la primera gallina? ¿De dónde salió? Vamos a poner otra pregunta que hizo un niño una vez a su papá, y yo ya lo conté aquí. Le dice el niño, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Hoy quiero ponerlo a usted a reflexionar con estas preguntas. ¿De qué tamaño es Dios para usted? Alguno me dirá, arajo. Otro me dirá, bueno, es grande, pero no tan convencido. Te pregunto sin que tú me respondas, ¿de qué tamaño es Dios para ti? Entonces el papá, pensando cómo le respondía al niño, se quedó pensando y no le dijo nada. Al rato escuchó un avión que iba pasando por su casa y dice al nene, nene, salgamos afuera. Mira ese avión. Y él, ¡ay, un avión, chao avión! Como todos los niños. ¿Cuántos fueron niños y saludaron a los aviones? ¿Cierto? Todos, ¡ay, chao! Y saludamos al avión que pasaba. Bueno, entonces le pregunta el papá, ¿qué tamaño es el avión? Y el niño dice, papá, chiquitico, por allá, chiquitico. Entonces viene y coge su moto y se lo lleva para el aeropuerto de Ernesto Cortizo. Vivía en Soledad, entonces le fue rapidito llegar. Y cuando llega al aeropuerto, entran a la zona donde se ven los aviones y empieza a mostrar los aviones. Y el niño, sorprendido, por primera vez que va al aeropuerto, dice, papá, pero se ven grandes los aviones. Y estaba viendo, era la sección de avionetas. Entonces el papá dice, espérate, pero vamos allá para que vea, no más grande, todavía más grande, sí, más grande. Y le mostró uno de Avianca, eso está grande. American Airlines, está grande, papá. Ahora te respondo la pregunta que me hiciste. ¿De qué tamaño es Dios? ¿Qué pasó con el avión? Le dijo al niño el papá cuando estaba allá arriba, cuando estaba lejos. ¿Cómo se veía el avión cuando estaba lejos? Y el niño contestó, pequeñito. ¿Cómo se ve el avión cuando está cerca? Grande. Entonces, ¿de qué tamaño es Dios? Depende de qué tan cerca lo tengas tú. Amén. Por eso para algunos Dios no actúa. Para algunos Dios está por allá en el trono, en el cielo, y bueno, y de vez en cuando le oran al Señor, pero no le tienen esa fe porque piensan que está tan lejos que es imposible que haga algo. Pero hay otras personas que lo tienen medianamente cerca y otros que lo tienen completamente cerca, que para ellos Dios es tan grande, tan poderoso, ¿sí? Hace proezas, que confían plenamente en Él. Yo quiero hoy dedicarme a llevarlos a ustedes con esta palabra, llevarlos a que usted sea de este tipo de personas que lo tienen tan cerca y empiezan a entender lo grande y majestuoso que es Dios, que empiezan a confiar plenamente en Él. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces vamos a comenzar la predicación de el alfa y la omega, que fue un apelativo que Él mismo se dijo de Él. Vámonos a la palabra, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo 1 encontramos el siguiente texto. Primero dice, y de Jesucristo. Vamos a ver qué dice de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas. Es decir que para empezar a hablar de Apocalipsis, lo primero que hace Dios es plásmame ahí, porque Dios se le aparece a Juan y le dice, Juan, me haces el favor y escribe lo que te voy a dictar. Y le mostró todo el Apocalipsis. Le dice, lo primero que tienes que poner ahí es que yo soy el testigo. Y Jesucristo es el testigo
de todas las cosas que vamos a escribir ahí. El primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes de la tierra. Diga conmigo, el primero en resucitar. Si hay un primero es porque hay un segundo, ¿cierto? Si hay un primero es porque va a haber un tercero. ¿Estamos o no estamos? Entonces, dice, yo soy el primero. Hasta el momento es el único que ha resucitado para vida eterna. Porque Lázaro resucitó al cuarto día de muerto, Jesús lo resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Entonces, para este tipo de resurrección, Él es el primero. Entonces, Él se presenta, ¿sí? Diga, Jesucristo el testigo fiel de todas estas cosas. Sigue diciendo, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes de la tierra. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Es decir, si nosotros no consideramos que la sangre de Cristo limpia pecados, no hay perdón de pecados. Si nosotros no consideramos que tenemos pecados, tampoco puede haber perdón de pecados. Porque la sangre lo que limpia es el pecado. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que dicen, y yo soy bueno? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si yo hago buenas acciones? Si yo le doy al necesitado. Ese es su argumento. Yo no mato, yo no robo y yo no fumo. Y de pronto me dirá, pastor, ¿dónde sacó eso? Pues de mi abuela. Y dice, yo no mato, yo no robo, yo no fumo. Entonces, esa versión lo lleva a pensar de que no necesitan de más nada, sino de sus buenas acciones. Pero aquí está diciendo que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. ¿Para quién? Dile al que está a tu lado, si tú fuiste lavado con la sangre, te convertiste en sacerdote para Dios. Correcto, o sea, Jesús te convierte en un sacerdote por su sangre para Dios. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote está al servicio de Dios. Ahora la pregunta correcta es, y seguimos haciéndonos preguntas, ¿sí? ¿Ejerce usted el sacerdocio? En el Antiguo Testamento el sacerdocio era el que usted conocía. Usted conoce hoy algunos sacerdotes que tienen el nombre del Antiguo Testamento. El sacerdocio, que era servirle al Señor en el templo. Hoy por hoy, el sacerdocio, el Señor lo muestra en su Nuevo Testamento. El sacerdocio es cuando somos limpiados con la sangre de Cristo, ¿sí? Nos hacemos sacerdotes para el servicio de Dios. Es decir, todo creyente, toda persona nacida de nuevo, toda persona que sus pecados le fueron perdonados y tiene escrito el nombre en el libro de la vida, es sacerdote. Amén. Ahora pregúntate, ¿será que el de al lado es sacerdote? ¿Puede ser alguien sacerdote si no ejerce? No, ¿verdad? ¿Cierto que no? Tenemos que ejercer, porque el sacerdocio es simplemente algo que me da el Señor por limpiarme los pecados. Entonces, aquí viene la pregunta. Si usted no está ejerciendo el sacerdocio, ¿será que sus pecados le fueron perdonados? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque sencillamente no ha entendido lo que Dios hizo con usted. Porque si usted hubiera entendido lo que Dios hizo con usted, usted se encargaría que otro supiera lo mismo que usted sabe. Amén. A Él sea toda la gloria. Sigue diciendo ese texto bíblico. Y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo. O sea, mira cómo la introducción al Apocalipsis. Está exaltando al Señor porque Él es el primero en resucitar de los muertos. Él es el que nos hace sacerdotes. Él es el que limpia nuestros pecados, correcto, con su sangre. Entonces dice, mire, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que los traspasaron. Diga conmigo, todos lo verán. Imagínense que Jesús hubiera venido en 1800. ¿Cómo haría Jesús para que en 1800 todos lo vieran? Si la tierra es redonda, si donde es de día, en otra parte es de noche. ¿Aló? Cuando estábamos por allá en los 80, decíamos
ya viene Jesús, porque sencillamente ahora sí en televisión va a salir Jesús, porque las cámaras van a registrar a Jesús, entonces todo ojo lo verá. Pero resulta que todo el mundo no tenía televisor. ¿Te acuerdas? Que a veces uno en la cuadra tenía televisor y allá, cuando había un evento importante, todo el mundo iba allá donde la vecina. ¿Correcto? Pero hoy, en estos tiempos modernos, donde hay satélites, porque escúchame lo que te estoy diciendo, dice la Biblia que Jesús vendrá en las nubes. O sea que para registrarlo de pronto va a ser complicado, porque si viene en las nubes, si estuviera el día sin nube es más fácil, pero si hay nube es más difícil. Pero con la tecnología que hay, si no lo coge el telescopio, lo coge por allá el satélite y empiezan a transmitir mundialmente por redes sociales, y ahí sí todo el mundo lo ve. Lo pasan por el noticiero, lo pasan por televisión. Aparece una imagen de alguien en el cielo viniendo con un ejército de gente. Entonces, diga conmigo, todo lo verán. O sea que hoy sí se puede cumplir esa palabra. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Diga conmigo, se lamentarán. Mira que no dice se alegrarán. Porque es que solamente se van a alegrar ¿quiénes? Pues los que caminan con el Señor. El que no camina con el Señor se tiene que lamentar. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que todo lo que dijeron un día de Jesús era verdad. Que todo lo que decían los evangélicos, a los cuales la gente señalaba, se burlaba, criticaba, y algún día fue a la iglesia, estuvo un tiempo y después apartó, se va a dar cuenta que era verdad. Sigue diciendo el texto, sí, amén, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Dice quién? El Señor Dios. Pero ese Señor Dios nos dio toda la descripción. Dice que Él era el primero en resucitar. ¿Sí? Entonces, cuando me habla de resurrección, ¿quién fue el que resucitó? ¿Dios o Jesús? Entonces aquí me está hablando del Señor Dios como Jesús, ¿correcto? Entonces yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Entonces mira esa definición que se hace de él mismo. El que era, en la Reina Valera dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Diga conmigo, pasado, presente, futuro. Y además de decir yo soy el mismo, porque yo soy el Dios del pasado, del presente y del futuro, dice yo soy el ¿qué? El Todopoderoso. Por eso te dije, ¿qué tan grande es tu avión? Más bien, ¿qué tan grande es tu relación con Dios? Para que no se te olvide que el avión entre más cerca, si tú lo ves, tú ves a la persona que va de viaje y tú dices, bueno, está grande. Pero cuando la persona está dentro del avión y ve el chorrero de silla, dice verdaderamente grande. Amén. ¿Aló? Cuando usted ve que le meten 150 personas, usted dice ni al bus acosado. Y todos sentados. Entonces usted dice, es grande. Entre más cerca, más grande. Entonces, me llama la atención la definición, o más bien, que él dice el alfa y la omega, pero nosotros en español, ¿qué vamos a entender eso? El alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y la omega es la última letra del alfabeto griego. Son 24 letras en el alfabeto griego. Entonces, la primera y la última. Pero a diferencia del español, la A es A aquí en la China, diga conmigo A y la Z es Z. Pero en el calendario hebreo todo tiene un significado. Así como para nosotros el 7-7, para ellos el 7-7, pero es la plenitud de Dios. Entonces, la cultura en la cual se escribió la Biblia tienen significados para no solamente para los números, sino también para las letras. ¿Sí? Entonces, miran un nombre y dicen, ese nombre equivale a tanto en números. Porque la letra esta equivale a tanto. Eso significa que a ti Dios te va a bendecir así. Entonces, ellos tenían un significado. Entonces, ¿por qué Dios dice el alfa y la omega? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir con ser del alfabeto la primera letra y la última?
¿Sí? Quiere decir que abarca todo el alfabeto. Diga conmigo, abarca todo. Diga conmigo, todo. Desde el principio hasta el final. Entonces, el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Tradicionalmente se utiliza como frase el principio y el fin. Entonces, por eso te pregunté, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Y queda uno. Cuando uno empieza a ver, bueno, pero entonces, ¿cómo así que Dios es eterno? Es que Dios está desde antes de la creación. Dios está desde antes del mundo. Dios está desde antes del hombre. Dios está desde antes de antes. ¿Sí? Y va a estar hasta después. Como para poder entenderlo. Entonces esa es la definición que él está diciendo. Yo soy el que estuvo desde primero y voy a ser el que estoy hasta el de último. Es decir, yo no tengo tiempo. Diga conmigo, para él no existe tiempo. Para nosotros en esta vida hay un tiempo. Un tiempo de 120 años que cada vez se va haciendo más corto. Porque en la Biblia Dios estableció que viviéramos 120 años. Y hubo generaciones que vivían los 120 años. Pero a raíz de la mala alimentación que tenemos hoy, ya llegar a los 80 es un logro. ¿Cierto? ¿Estamos o no estamos? ¿Correcto? Mi abuela va por 93 y está perfecta. Perfecta, lúcida. ¿Sí? Me dijo que voy a sacar el pasaporte porque se van del país a pasear. ¿Sí? Entonces está perfecta. Ya está de 93. Pero es que ese modelo es como los carros de antes. ¿Mm? ¿Correcto? Esos chasis más fuertes. ¿Mm? Vámonos a la palabra, a Colosenses capítulo 1, para poder entender qué fue lo que él dijo. Todopoderoso, alfa y la omega, el primero. Porque es que reitera mucho el primero en resucitar. ¿Correcto? Colosenses capítulo 1 dice, él es la imagen del Dios invisible. Diga conmigo, Dios es invisible. Repita conmigo, Dios es invisible. Pero Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque un día se dejó ver. ¿Cierto? Fue la imagen del Dios invisible. El primogénito sobre toda la creación. ¿Qué es primogénito primero que todo? Porque es una palabra que no la manejamos aquí. ¿Sí? Primogénito es el primero en nacer de una familia. ¿Correcto? Yo soy de una familia de 2 hijos. Mi hermana es 5 años menor que yo soy el primogénito. Entonces, primogénito es el primero. Entonces él dice ahí, yo soy el primogénito sobre toda la creación. Diga conmigo, creación. No habla sobre el hombre. Mira que no habla, no, que yo soy sobre el ser humano, sobre la creación. Y si nos vamos a Génesis y vemos la creación, ¿sí? Dice que Dios creó la luz. Y después creó ¿qué? El sol por allá de último. Diga conmigo, el sol. Y nosotros creyendo que el sol es el que nos da la luz. Y la Biblia dice en Apocalipsis que en la eternidad habrá cielos nuevos, tierra nueva, y el sol ya no se necesita porque Jesús es el que alumbra el mundo. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas del cielo, en la tierra, visibles e invisibles. Entonces, por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas del cielo, ¿sí? Visibles e invisibles. Visibles como cuáles: un planeta, un sol, una galaxia. ¿Sí? Invisibles como cuáles: los ángeles, esos ángeles que se cayeron, que son conocidos como los ángeles rebeldes, que el principal es el diablo, Luzbel, Satanás. Luzbel era el nombre original de Satanás, que era ángel de luz. Dice que era el director de la alabanza en el cielo. Sí, era parte de la congregación. Él se rebela no porque el pastor era malo, porque el pastor era Jesús. Él se rebela contra Jesús, contra el Dios mismo. Lo expulsan de la congregación. Entonces, eso fue creado: tronos, poderes, principados o autoridades.
Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Diga conmigo, todo ha sido creado por Él y para Él. Vamos a centrarnos en los que estamos sentados aquí, o más bien en los que estamos en este recinto. ¿Sí? Si usted fue creado por Él y para Él, repita, fui creado por Él. ¿Cuántos creen eso? Ahora vamos a entender que fuimos creados para Él. ¿Por qué para Él? Porque si Él nos limpia de pecado, nos hace sacerdotes, y los sacerdotes trabajan para Él. Entonces la pregunta que yo me hago es, si no trabajo para Él, si no actúo para Él, entonces no fui creado por Él, sí, pero para Él. Amén. Quiere decir que algo está fallando. Porque si fui creado con ese propósito, estoy fuera del propósito. ¿Y por qué estoy fuera del propósito? Porque ando rebelde. Estoy fuera del propósito. Entonces todos fuimos creados para Él. Mira lo que dijo Jesús en la última vez que se les apareció a los discípulos, después de haber resucitado. Dice que Él demoró 40 días apareciéndosele. Pero la última enseñanza está en Mateo capítulo 28, 19, que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer las mismas cosas que yo, o sea, ese yo era Jesús, le enseñé a ustedes. Ustedes eran los 12 apóstoles. Entonces les dice, vayan y hagan lo mismo. Ustedes van, bautizan y les empiezan a enseñar todo lo que yo les enseñé a ustedes. Entonces, ¿cuál es la regla? Jesús no dijo, vayan y hagan personas para que llenen las iglesias. Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Un discípulo viene a la iglesia y va afuera a hacer la obra de Dios. Amén. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide Dios como sacerdocio? Que un sacerdote ore. Pregúntele al que está cerca, ¿cómo vas con la oración? Un sacerdote ora. Un sacerdote está al servicio de la gente. ¿Qué dijo Jesús acerca del mandamiento? Amar a Dios como todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, servicio. ¿Servicio de qué? Mira, hay gente que necesita que oren por ellos y nunca van a venir a una iglesia cristiana. Hay gente que necesita que tú vayas a la casa y le unjas la casa y le eches 3 demonios que tienen ahí. Y nunca van a venir a la iglesia cristiana. Entonces usted como sacerdote, usted ora, usted, el sacerdote, lee la Biblia. No me la conteste para que no se raje. Lee la Biblia. ¿Aló? Porque tiene que enseñar a otros. ¿Aló? Y a uno se le olvida lo que le enseñan. Y para que a uno como uno se le olvida lo que le enseña, a uno le toca volver a leer. ¿Me estás entendiendo? ¿Cierto? Entonces, si usted cogiera apuntes, y el que no coge apuntes, entonces llega y espera que monten en YouTube la prédica y la vuelve a ver y empieza a buscar en la Biblia. ¿Sí? Ya la escuchó aquí en vivo y en directo bajo la unción de Dios. ¿Sí? Ahora la va a escuchar en la casa bajo la interrupción de la gente. ¿Aló? Y bajo la interrupción de la gente usted va estudiando, pero la puede pausar, después la echa para atrás, no entendí. Vamos a echarla para atrás. Diga conmigo, sacerdote para el servicio de Él. Porque fui creado, el propósito de Dios fue creado por Él, para Él. Diga conmigo, para Él. Entonces, nos preocupamos es por nosotros. Y le dice a los discípulos, vayan, hagan discípulos. Primero los bautizan para que se vuelvan discípulos y empiezan las enseñanzas. ¿Qué les van a enseñar? Lo mismo que yo les enseño a ustedes. ¿Aló? ¿Alguien tuvo que discipularme o yo te discipulo? Pero usted no necesita ser pastor para discipular, porque aquí no dice. Y entonces vayan y busquen pastores para que discipulen. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Diga conmigo, discípulos. El apóstol Pablo habla de los 5 ministerios. Dice que Dios
a través del Espíritu Santo a unos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. Es decir, que en la Biblia el apóstol Pablo me muestra que en este nuevo pacto hay 5 ministerios. Diga conmigo, 5 ministerios. El sacerdocio era del Antiguo Testamento, de la forma como nosotros lo conocemos. Porque en el nuevo pacto no es un ministerio. Diga conmigo, no es un ministerio. Porque se entiende que es un ministerio cuando ya es algo como más profesional, como algo ya más dedicado, como ya de más tiempo, como que es que ya me llamó. Estoy hablando con palabras como sencillas para que entiendan que es ministerio. En cambio, el sacerdocio hace parte de la vida de todo creyente. Amén. Pero los creyentes, como no quieren compromiso, diga conmigo, no quieren compromiso. ¿Qué es lo primero que va de una persona cuando no quiere compromiso? El bautismo. Le sacan el quiebre al bautismo. Porque no quieren compromiso. ¿Sí? Porque es que ahí sí nos toca comprometernos. Ahí sí nos toca. Pero no estamos dentro del propósito de Dios porque Dios nos creó para Él. Dígale que está cerca, para Él. ¿Estás entendiendo? Porque Él... Pastor, es que yo no entiendo, realmente a mí nada me sale. ¿Tú has entendido que fuiste creado para Él? ¿Aló? Entonces, si fui creado con un propósito, cuando a usted, vamos a poner un ejemplo como laboral. Si a usted lo contratan como servicios varios, ¿sí? ¿Qué función tiene que desempeñar usted? Servicio varios, ¿cierto? ¿Cierto? No le van a decir, bueno, ahora usted gerencie la empresa. Lo contrataron como servicios varios. Vamos a hacer servicios varios. Entonces entendamos que Dios nos creó porque tenía una función para nosotros, que era el sacerdocio. Un sacerdocio que no ejercemos. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de que Dios me dé, que Dios me ayude, que Dios haga un milagro, que Dios mire cómo me saca de esta situación, que de servirle a Dios. Amén. Amén. Pastor, pero es que la vida es corta, hay que gozarla. El que goza la vida a la manera del mundo, que el mundo dice que es gozarla, pues no va a gozar la eternidad. Amén. ¿Dónde están los que quieren gozar la eternidad? Entonces se gozan sirviéndole al Señor, se gozan en la presencia de Dios, se gozan en la obediencia de Dios, se gozan viniendo a la iglesia. Mira, cuando tú le cuentas a alguien que no viene a una iglesia, que tú vienes a la iglesia y te metiste aburrido. Cierto, pero uno, mira, tal vez aquí no hay un show de humo, aquí tal vez no hay un show de luces, ¿sí? De pronto aquí no hay alguien que aparezca aquí volando, porque no hay show, pero aunque no hay show, usted se goza. Porque el gozo de Dios es aquí dentro. Algo pasa cuando tú estás aquí. Algo pasa, lo mismo cuando tú te vas a orar. Algo pasa cuando tú lees la Biblia. Alguien que diga, yo quiero gozarme en la presencia de Dios. Ahora, si tú no te gozas aquí, ¿para qué quieres estar allá? Yo preguntaría eso. Si tú no te gozas en medio de la presencia de Dios, ¿para qué quieres estar allá eternamente en la presencia de Dios? ¿Amén o no amén? ¿Correcto? Sigamos con la lectura. Él, o sea, Jesús, es anterior a todas las cosas. Diga conmigo, anterior a todo. Que por medio de Él forma un todo coherente. Oye, la Biblia es increíble. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Levánteme la mano a la iglesia. ¿Vio que las paredes no levantan la mano? Porque la iglesia somos nosotros. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Bueno, yo le pregunto a usted, imagínese que un riñón le pide vacaciones y se va, y el corazón dice que va a salir el fin de semana, y los pies dice que están muy cansados y se quedan en la casa. ¿Se puede? El cuerpo, ¿para dónde anda? Junto. El cuerpo anda para donde dice quién.
la cabeza. Por eso el Señor Jesús dice, ustedes son el cuerpo y yo soy la cabeza de ese cuerpo. Entonces entendamos que nosotros andamos bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque la voluntad de Dios es congregarnos, ¿cierto? La voluntad de Dios es que los hermanos estén juntos en armonía. Entonces, ojo a lo que te vengo a decir. Si la voluntad de Dios, o más bien la voluntad de un cuerpo, lo dictamina la cabeza. ¿Usted alguna vez le ha hecho caso a los pies? Y el pie dice, no, hoy no salimos. Dice, no, vamos porque tengo que salir. ¿Aló? Así sea que el pie se arrastra, usted va. ¿Cierto? Así sea que usted vaya, pero es que yo tengo que ir. Porque el que manda, ¿quién es? La cabeza. Amén. ¿Cierto? Entonces, si Él es la cabeza, ¿quién es el que manda? ¿Aló? Queremos la eternidad, pero no tenemos a Jesús aquí como cabeza. Andamos bajo nuestros propios deleites, bajo nuestros propios metas y proyectos, olvidándonos que Él es la cabeza. Entonces la próxima vez que a usted el riñón le diga que va a salir de vacaciones, que el pie derecho le diga, me quedo en la casa. ¿Aló? Y que el corazón diga, estoy cansado. ¿Aló? Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el qué. Más claro no canta un gallo. Diga conmigo, en todo el primero. Aquí la gente dice, no, primero es mi casa. Primero es mi familia. Primero es mi trabajo. Pues búsquese un Dios que le arregle el asunto a usted. ¿Aló? Porque Él dice para ser primero. Eso lo dice la Biblia. Para ser primero en todo. ¿Aló? Diga conmigo, Él es primero en todo. Y si en una relación Él no es primero, entonces Él no va. Porque Él es primero en todo. Si no lo van a dejar ser primero, no va. No participa. Si en lo que tú desempeñas tu trabajo, Él no es el primero, entonces Él no va. Y luego terminamos metidos en líos. ¿Aló? ¿Aló? Si en tu relación con tus hijos, Él no es primero. Ay, ¿por qué no viniste? No, porque el niño. ¿El niño qué pasó con el niño? No, que el niño dijo que, ay, que mami, quédate conmigo. Ah, ya. Diga conmigo, Él dijo que Él era el primero. Vamos a volver a leer para que no se te olvide. Estamos leyendo Apocalipsis. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para hacer en todo. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. ¿A quién le habitó? ¿A quién le plació habitar dentro de Jesús? A Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda. Dios no vino por una parte. Bueno, una partecita ahí en Jesús, no. Diga conmigo, con toda su plenitud. Entonces, ¿qué es Alfa y Omega? Alfa y Omega es el todo, la plenitud de Dios. O sea que Jesús es la plenitud de Dios. Continuemos. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes por sus actitudes y malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Diga conmigo, mis malas actitudes, mis malas acciones me mantenían ¿qué? Lejos de Dios. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Diga conmigo, o sea que no voy a poder tener tan buenas actitudes ni tan buenas acciones que me reconcilie con Dios.
Entonces él dice, él entonces viendo eso, mandó el cuerpo de Cristo, o sea, corporalmente, para que muriera en la cruz y eso lo reconciliara. ¿Cuántos están reconciliados con Dios? No puede haber alguien reconciliado con Dios que no haya sido por la sangre de Cristo. Y nadie puede usar la sangre de Cristo si no ha entendido que es pecador, si se ha arrepentido de sus pecados. Amén. Y nadie puede decir que la sangre de Cristo lo ha perdonado y que su nombre está escrito en el libro de la vida si no entiende el propósito por el cual Dios lo va a perdonar. Y el propósito por lo cual Dios lo va a perdonar es porque lo quiere, porque Él lo creó y lo quiere para Él. Amén. Amén. Isaías 44. Pasamos de puros textos del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, al Antiguo. Mira lo que dijo el profeta Isaías. Así dice el Señor de los ejércitos, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga. Que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo. ¿De quién está hablando? De Israel. Que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. ¿Quién puede anunciar lo que está por suceder tan claro como la Biblia? ¿Quién? Cuando ahora con la moda de los eclipses, se enteraron que hubo un eclipse. Entonces aparece la lista de todos los eclipses. Usted sabe que hubo un eclipse de sol completo, tal como el que hubo en los Estados Unidos el día lunes o martes. Lunes, sí, lunes, cuando Jesús a las 12 del día. ¿Sí se acuerda que la Biblia dice que se oscureció el sol? Y eran las 12 del día, hasta las 3 de la tarde que Él murió. Y en medio de todo eclipse hay terremotos. Sí vio que hubo terremotos en varias partes, incluyendo Nueva York. Antes, durante y después. Dice la Biblia que, como no existía el término eclipse total de sol, la Biblia dice que se oscureció completamente a las 12 del día hasta las 3 que murió el Señor. 3 horas duró el eclipse. 3 horas en Jerusalén, donde estaba Jesús. En otras partes no hubo eclipse. Ahí hubo eclipse. Entonces, vemos cómo Dios empieza a presentarse como el Todopoderoso. Empieza a hablar en el Nuevo Testamento como que Él es el Alfa y el Omega. Pero hablando de Jesús, diga conmigo, Jesús es el Alfa y el Omega. Pero Isaías me dice que Dios es el Alfa y el Omega. ¿Aló? Pero ya leímos que la plenitud de Dios está dentro de Jesús. ¿Estamos? Mira la clase de Dios tan grande y poderoso que tienes. Que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. Dios siempre anuncia lo que va a suceder. Siempre va anunciando. Cuando nació Jesús lo anunció a través de las estrellas. Cuando llegan los reyes de Oriente, guiados por las estrellas, porque las estrellas le mostraban que iban a ser el Salvador del mundo. Isaías 48. Escúchame, Jacob, Israel, a quien he llamado. Yo soy Dios, yo soy el primero y el último. Acuérdense que cuando se escribe el profeta Isaías, Jesús todavía no había venido. No se había revelado al mundo. Con mi mano afirmé la tierra y con mi derecha desplegué los cielos. Yo pronuncié su nombre y todos ellos aparecieron. Yo pronuncié su nombre y todos ellos aparecieron. ¿Correcto? Diga conmigo el Alfa y el Omega. Entonces vamos contestando preguntas para terminar. ¿Quién es el Alfa y el Omega? Dios. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Son 3? No, uno solo. No tenemos un Dios de 3 cabezas. Uno solo. Pero uno solo que es tan poderoso que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo.
Uno que es desde el principio, desde antes hasta después. ¿Qué tan grande es tu Dios? Depende de lo cerca que estés de Él. Será grandísimo el día que le estés sirviendo a Él, porque entenderás que Él es el que manda, es el primero. Amén.